Apreciamos la gentil comparecencia de dos distinguidísimos economistas y académicos de las principales universidades de nuestro medio. Muchas gracias por la gentil concurrencia al señor economista Carlos de la Torre y al señor economista José Hidalgo Pallares. Estamos muy entusiasmados en poder escucharles, de manera que nuestra facilitación de micrófono simplemente y una que otra intervención a manera de indispensables interrogantes que tiene la gente, transferiremos en lo posible de manera oportuna. Siendo las 9:07 de la mañana, inauguramos precisándoles la siguiente pregunta inicial. Señoras y señores, el gobierno nos sigue endeudando. Y este fue un titular de un impreso de esta víspera. El gobierno nos sigue endeudando. La colocación de bonos se debe al incremento de confianza del país. Atina estratégicamente en manifestar el señor ministro de Economía y Finanzas. Creo que fue él. Él permanentemente menciona, o a su turno el exgerente también del Banco Central del Ecuador dice, bueno, es una demostración de que quieren entregarnos empréstitos en todos los confines del mundo financiero internacional, porque nos creen, porque tienen confianza en nosotros. Entonces yo les pregunto, y le pregunto en este caso al señor economista don José Hidalgo Pallares, director de Cordes, le pregunto si es esa la causa o más bien lo que se puede colegir es que son las tasas de interés las que atraen a los inversionistas a correrse el riesgo con el Ecuador de poder prestarnos. Pero también puede ser que este país tan rico, tan bendecido, en este caso por Dios, pensamos así los cristianos, bendecido por Dios, pues tiene un montón de filos de reactivación económica, de oportunidades y de recursos. Y entonces dicen, no es un país cualesquiera, es un país en el que debemos confiar porque se recupera y rápidamente. Y eso es lo que en varias crisis que ha tenido, especialmente de liquidez, el Ecuador descubre manantiales de recursos y sale adelante. Pero hoy la cosa es bien seria. No sé si coincide en esto el doctor Carlos de la Torre. ¿Habrá habido algún momento en que nos hayamos endeudado mucho más que ahora? Comienzo por esa pregunta. ¿Y en qué confían los inversores, los prestatarios, que nos confían más y más dinero? Y esta otra, ¿a cuánto asciende la cifra récord que seguramente estamos manejando en endeudamiento público internacional? Muy buenos días, amistosos invitados. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a Carlos. Yo creo que las declaraciones de las autoridades económicas en el sentido de que las emisiones de bonos que ha podido colocar el Ecuador son una muestra de confianza hacia el manejo económico son muy poco atinadas, primero tomando en cuenta que estas últimas dos emisiones se van a tener que pagar en 10 años, cuando este gobierno, salvo que tengan pensado permanecer en el poder 10 años más, va a haber dejado hace mucho la administración del país y de la economía. En realidad, el Ecuador ofrece rendimientos muchísimo más altos que lo que ofrecen otros países, ¿no? Y no estoy hablando de países del primer mundo, sino de países cercanos como Colombia, Perú, Chile, cuyas emisiones de bonos pagan tasas no mayores al 4%. La mitad o menos de la mitad de lo que paga esta última emisión de bonos del Ecuador. En ese sentido, tomando en cuenta que, por ejemplo, en los países desarrollados hay fondos de pensiones que invierten cientos de miles de millones de dólares, invertir 1.000 millones en un bono
riesgoso como el ecuatoriano, porque finalmente la tasa de interés más alta refleja que el bono del Ecuador es más riesgoso que el de Colombia o Perú, no implica un riesgo tan alto en el sentido de que en un portafolio tan grande, una inversión de 1.000 millones puede ser manejable incluso en caso de default. Pero desde el punto de vista nacional, esta emisión pudiera haber sido una noticia positiva si es que hubiera servido, dado que la tasa de interés es 9,125%, si hubiera servido, por ejemplo, para recomprar emisiones más caras, las que se hicieron a mediados de año con un interés cercano al 11% y que además tienen un vencimiento más corto. Pero las declaraciones del ministro Rivera claramente indican que este nuevo endeudamiento sigue siendo para financiar el presupuesto. Y en este sentido, hay que recordar que el año pasado las necesidades de financiamiento del presupuesto rondaron los 14.000 millones de dólares, de los cuales habría como descontar unos 1.500 por concepto del pago a la OXI y también de un crédito que vino atado al terremoto procedente del Fondo Monetario Internacional. Pero quitando eso y tomando en cuenta que... Si usted, perdone la interrupción, si usted ya menciona default, está expresando que la economía ecuatoriana va camino a una crisis ya absolutamente grave. A ver, a mí me parece que la economía ecuatoriana está atravesando una situación sumamente grave de la cual el país ya no puede salir. Entonces necesita que los dueños de estos capitales que asoman como empréstitos periódicamente estos capitales son súper panas de nuestro país, y sobre eso se está elucubrando que lo que se han robado está regresando para hacer empréstitos en otras casas financieras del exterior. No, yo no Porque de lo contrario, no creo que una economía con una falencia cuantitativa y un endeudamiento tan agresivo y tan amplio, sea todavía motivo de atención. Pensamos que algo hay adicionalmente aparte de la tasa de interés. No, yo no quisiera meterme en temas de corrupción porque realmente no hay ninguna prueba de que las emisiones de bonos puedan estar siendo adquiridas por gente cercana al gobierno. Yo, de hecho, lo que opino es que el rendimiento que ofrece el Ecuador en un portafolio sumamente grande como los que manejan estos fondos de pensiones puede resultar atractivo, incluso suponiendo que este endeudamiento implica un riesgo más alto. Y si yo hablé de default es porque realmente creo que al menos en las condiciones actuales de endeudamiento, el pago, el servicio de la deuda pública se está volviendo cada vez más inviable. Solo hay que tomar en cuenta que por las emisiones de bonos que ha llevado a cabo este gobierno, que ya suman 7.250 millones en menos de 3 años, desde mediados de 2014 hasta principios de 2017, va a demandar el pago solo por concepto de intereses de cerca de 700 millones anuales hasta que los bonos empiecen a vencer. El primer vencimiento es en 2020, luego en 2022, 2024, 2026. Y en ese sentido, tomando en cuenta que tampoco hay una perspectiva demasiado favorable de incremento de los ingresos, ni tributarios ni petroleros, si bien el precio del petróleo se está recuperando, hay que recordar, por una parte, que este gobierno ya ha comprometido gran parte de la producción nacional de crudo con China, y por otra parte que también en los últimos años ha acumulado deuda con las petroleras privadas, deuda que se tiene que ir subsanando a medida que el precio se vaya recuperando. En ese sentido, con un panorama de ingresos que no se muestra demasiado favorable, el servicio de la deuda pública que está heredando este gobierno a sus sucesores en realidad, porque estos bonos terminan de vencer los últimos en 2026, se vuelve cada vez más inviable y, en mi opinión, es una muestra de una absoluta falta de sentido de responsabilidad con el país. Estamos viviendo, en mi opinión, la campaña electoral más cara de la historia porque el gobierno se endeuda para mostrar una economía presuntamente en recuperación y destacar indicadores como que están dejando la liquidez más alta de la historia, cuando eso es apenas obvio si es que se han endeudado tanto. Es lo mismo que si usted, teniendo problemas económicos, hace un avance con la tarjeta de crédito, ese momento tiene plata, pero la deuda, su situación no mejoró y de hecho se está endeudando más. Entonces, si yo hablé de la posibilidad de un default, es porque realmente me parece que este gobierno está dejando una situación fiscal ya no solo grave, sino realmente crítica, insostenible, y en ese sentido, si no se puede dar una renegociación con los tenedores de la deuda ecuatoriana, va a ser muy difícil honrarla cumplidamente. ¿O es fácil honrar estas deudas o simple y llanamente no quieren ganar las elecciones en esta circunstancia?
Hay un montón de visiones en perspectiva que tiene la gente desde el lado político, desde el lado estratégico, pero a nosotros lo que nos interesa es conocer cuál va a ser la realidad de aquí a cortísimos años, cuando el calendario de pagos de la deuda agregada, o sea, sumado todo, se presenta cuantitativamente alarmante. Entonces le preguntamos al señor economista Carlos de la Torre, ¿qué les respondería o justificaría a los ciudadanos y a sus alumnos que seguramente le dirán cómo es que este gobierno puede endeudarse en estas cantidades con un calendario de pagos evidentemente muy cercanos, dado la envergadura o el tamaño, digamos, del endeudamiento? ¿Podría haber una explicación de carácter técnico a esta situación y de carácter político, naturalmente? Doctor de la Torre, economista, perdón. Sí, muy buenos días, Gonzalo, José. El análisis de la deuda no puede limitarse o reducirse solamente a las cifras, sino que tiene que entenderse desde una perspectiva conceptual más amplia. Y evidentemente, si el Ecuador está incurriendo en mayor endeudamiento, es porque hay una necesidad de recursos. Pero tiene que entenderse por qué se da esa necesidad de recursos. Es clarísimo que la economía ecuatoriana marcha por cuestiones de orden estructural desde el gasto y la inversión pública. Es decir, el sector privado por sí solo no tiene la capacidad de empujar a la economía y eso se ve clarísimamente a lo largo de estos últimos años. Las tasas de crecimiento positivas e importantes son elementos estructurales, es decir, va más allá de una cuestión de voluntad. Es decir, es así como está configurada la economía ecuatoriana sobre bases inclusive históricas de cómo ha evolucionado en los últimos 30 o 40 años. Pero ¿qué es lo que sucede? El gasto y la inversión pública vienen a ser un motor que empujan y que empujaron ese crecimiento importante que tuvo la economía en los años anteriores a esta situación, es decir, hasta el año 2014. Pero precisamente cuando se contraen esos ingresos públicos, precisamente por la caída de los precios del petróleo, se contrae también la economía porque el sector privado no tiene la capacidad de por sí solo empujar a la economía. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo que nos permite salir de esta fase recesiva? Dadas esas condiciones estructurales, nos guste o no nos guste, va a tener que ser también la participación importante del Estado en ese impulso a la dinámica económica. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No hay ya Pero los el impulso recursos. no está exagerado por la vía de los empréstitos o el endeudamiento. Cuando se habla de calificativos, está exagerado, si es mucho y es poco. O sea, ¿el tamaño de nuestra deuda es exagerada o no? Le pregunto. Exactamente. En términos formales tiene que hacerse de una forma relativa, es decir, no se puede establecer de forma absoluta. Yeah. Entonces, si vemos en ese sentido, por ¿Dónde ejemplo, ubica lo relativo, digamos, del tamaño perfecto, del hay comparaciones. Por ejemplo, a nivel internacional podemos comparar. En este momento la deuda pública ecuatoriana está ya muy cerca del 40% de la forma como se medía históricamente. Por ejemplo, el país más endeudado del mundo en términos porcentuales del Producto Interno Bruto es Japón, con 246%. Esto es de acuerdo a un estudio del 2015 de la EAE Business School, que ha sido publicado por varios el tamaño medios. Que es enormemente diferente al nuestro en tamaño de economía. Pero en términos proporcionales es una medida porcentaje de endeudamiento, dice usted que sí, son como 200. 46% el Japón, Estados Unidos está en el 105%, Canadá en el 90%, Francia en el 92.7%, y ahí yéndonos a América Latina tenemos países como el Brasil en el 70%, Colombia en el 51%, Panamá, otra economía dolarizada, 48%, y el Ecuador está por debajo, es decir, está en los últimos lugares. 38% sí, más o menos. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa comparación, la proporción de la deuda respecto del Producto Interno Bruto es bastante reducida a nivel internacional. Ahora viene el tema de la sostenibilidad, que evidentemente es un factor fundamental. ¿Qué tan sostenible es una deuda? Porque puede ser grande o puede ser pequeña. Si no es sostenible, ahí está el problema. ¿Qué quiere decir la sostenibilidad? La capacidad que se tiene de, en el tiempo, ir cubriendo el servicio que demanda esa deuda. Y aquí en el caso de los bonos, honrando, digamos, los plazos, ¿no? José nos ha indicado una cifra, sí, perfecto, 7.250 millones en bonos. Pero los bonos precisamente es un instrumento que permite generar un espacio importante para poder
esperar también una recuperación de la economía, y ahí es cuando nos toca servir esa deuda. Tenemos que tener en cuenta que este endeudamiento a través de bonos se hace bajo la figura de un cupón único, como que se dice. La tasa de interés a la que sea, significa, perdón, que los intereses se pagan al final, único. se paga una sola vez al final, intereses y capital. Y la tasa de interés no es anual, como muchas veces se dice. La tasa de interés es por toda la operación. Entonces, no son comparables unas emisiones con otras, ni las tasas de interés, porque son a diferentes plazos. Por ejemplo, los bonos que se emitieron en julio y en septiembre del 2016, que fueron por 1.000 millones cada una de las emisiones, fueron a una tasa de 10,75%, pero en un plazo de un poco más de 5 años. Y ahora, en esta última de hace 2 días, de 750 millones, es a una tasa del 9,125, pero a 10 años plazo. Entonces, eso quiere decir que se pagará ese interés después de 10 años, y eso significa unas condiciones mucho mejores que las que tuvimos en los meses anteriores. O sea, eso, economista, refiere al prestigio, a la solvencia, a la seguridad que tienen los que prestan en nuestra economía y en que vamos a ser gente de honor, que vamos a cumplir con ese cronograma. No creo que ellos no tengan un cronograma de lo que debe el Ecuador y las temporalidades que va a utilizar para cancelar esas deudas. Entonces, la interrogante va a ser, ¿le alcanzará el tiempo para que nos pague en el año 26, por ejemplo, estos 1.000 millones? ¿O estarán pensando en renegociaciones, que lo haga el candidato oficialista o lo haga otro candidato que resulte elegido este próximo mes? A ver, 2 elementos. Primero, entendamos cómo es que los inversionistas extranjeros perciben a la economía ecuatoriana. Evidentemente no tienen una información amplia de lo que sucede en el Ecuador, y para eso precisamente hay ciertos servicios que ofrece la Banca Internacional de Inversiones, y uno de ellos es precisamente estos índices de lo que se llama el riesgo país, que es un índice que de alguna manera refleja cuál es el desempeño de la economía. Y en el caso del Ecuador, ese índice, que es el famoso Emerging Markets Bond Index, ya que calcula un banco de inversiones en Estados Unidos, ese índice es bastante más favorable en estos últimos meses, pero es un índice en cuyo cálculo pesa mucho el precio del barril del petróleo. ¿Por qué? Porque es el principal producto de exportación del Ecuador. Entonces, independientemente de otros factores que puedan darse positivos o negativos en la economía ecuatoriana, este elemento pesa mucho, y como el precio del barril del petróleo se ha ido incrementando en los últimos meses, eso evidentemente redunda en que este índice sea mucho más bajo, y eso significa que también los intereses a los cuales el Ecuador coloca sus bonos van a ser bastante más bajos que en una situación anterior. Ahora, otros elementos en relación a la capacidad que tendría el Ecuador de atender esa deuda y el desempeño de su economía también se miran en el plazo. Cuando se hace esta colocación de bonos, estas colocaciones de bonos, no es que se hace la colocación y se espera que vengan los inversionistas. No, ya está todo arreglado, ya hay los inversionistas y todo se ha acordado en función de la tasa de interés y del plazo. Es decir, los inversionistas también asientan su confianza en términos del plazo. Mientras más largo es el plazo, quiere decir que hay una mayor confianza también. ¿Qué reparos a esta intervención o a este análisis plantearía usted, economista Hidalgo Pallares? Sí, bueno, primero, algo que Carlos mencionaba respecto al gasto público como motor de la economía, eso es verdad si uno toma en cuenta el modelo económico aplicado en los últimos 10 años. Si es que uno se fija, tomando en cuenta estadísticas del Banco Central, la participación del sector privado y sector público en la inversión física en la economía, en los primeros años de dolarización, en los cuales el país creció a tasas superiores que lo que creció en estos últimos 10 años, el sector privado acaparaba más o menos las 3/4 partes de la inversión física total en la economía y el sector público 1/4 parte restante. No hay que desconocer los méritos que tiene la inversión pública, que ha permitido mejorar la infraestructura en el país, pero el modelo económico ha restado cualquier tipo de incentivo a la inversión privada, y eso ha hecho que en los últimos años la inversión pública llegara a representar 2013 y 2014 más de la mitad de la inversión física total en el país,
en detrimento de la inversión privada y por lo tanto incrementando la dependencia que la economía en su conjunto tiene hacia el gasto público. Es por eso que ante la caída de los ingresos fiscales que sufrimos, en parte y en buena parte por la caída del precio del petróleo, pero también por la caída de los ingresos tributarios, el Estado ya no puede gastar tanto como antes y eso afecta a la economía en su conjunto porque se volvió cada vez más dependiente del gasto público, es decir, cada vez más empresas tuvieron al Estado como su principal cliente, porque en los años de bonanza el gobierno pudo darse el lujo de repartir plata a mansalva y decir que ese modelo era exitoso porque presentaba altas tasas de Y crecimiento. la liquidez privada era fantástica. La liquidez privada iba de la mano con el gasto público porque finalmente el gobierno contrataba, digamos, diga usted, a una empresa para que haga los uniformes de los hospitales públicos y esa empresa recibía los pagos puntualmente, hacía sus pagos y eso también terminaba en el sistema financiero. ¿Pero qué presuponen los prestatarios o los prestamistas, perdone? Bueno, yo creo que están tomando en cuenta en primer lugar, en cuanto lugar, a la evolución de nuestra economía en todos los parámetros. A ver, ¿qué presuponen ellos? Respecto a la evolución de la economía, yo quisiera primero mencionar un par de cosas. El Banco Mundial acaba de publicar sus nuevas proyecciones de crecimiento económico hasta 2019 y para 2017 anticipa una contracción del 2,9% en la economía ecuatoriana, muy distinto a ese optimismo sin ningún sustento que publica el Banco Central de un crecimiento de 1,4%. Y me quería detener aquí un rato en lo del Banco Central, porque he escuchado decir que las proyecciones que hace el Banco Central, finalmente, como es una entidad del país, están mejor empapadas de la realidad nacional. Le quiero poner un par de muestras de cómo se realizan las proyecciones del Banco Central. El Banco Central publicó las últimas proyecciones no solo para 2017, sino también para 2016, pese a que ya terminó ese año, todavía no tenemos las cifras de cierre del año completo. Pero el Banco Central ya había publicado cifras hasta el tercer trimestre. El Banco Central cree, por ejemplo, que en 2016 las exportaciones se van a contraer 8%. Pero hasta el tercer trimestre habían registrado un crecimiento nulo, 0%. Eso implicaría que en el cuarto trimestre las exportaciones se tenían que haber desplomado más de 30%. Las mismas exportaciones que el mismo Banco Central espera que crezcan 12% en 2017. En el caso de ¿Y eso fue una equivocación del Banco Central o la realidad pintó de otra manera? No, a mí me parece que las proyecciones del Banco Central carecen de todo rigor. Le pongo otro ejemplo, Gonzalo. El Banco Central, aún tomando en cuenta que este año han caído fuertemente las importaciones, el consumo de los hogares y la inversión, pronostica que un concepto que se llama otros elementos del PIB, que se refiere principalmente a los impuestos a los bienes y servicios, va a crecer 14%. Hasta el tercer trimestre, ese concepto había caído 5,5%, por lo tanto debería crecer más de 80% en el último trimestre. Entonces, ese es el mismo Banco Central que para 2017, con algo que en lo que sí coincido, espera que este año caigan el consumo de los hogares, continúen cayendo en realidad, el consumo de los hogares y la inversión física. Pese a eso, pese a que va a haber menos consumo y menos inversión, anticipa un crecimiento de las importaciones. Y además, por el lado de las exportaciones, anticipa un crecimiento de 12%, que es 3 veces mayor que el crecimiento de las exportaciones promedio en toda la época de dolarización. Y parecería que el Banco Central lo está tomando en cuenta porque finalmente para las exportaciones, al momento de calcular el PIB, no se considera el precio de las exportaciones. Si aumenta de 50 a 100 el precio del petróleo, eso no afecta en el cálculo de las exportaciones reales, porque lo que se toma en cuenta, y Carlos estará de acuerdo conmigo, es el número de barriles exportados en el caso del petróleo, o de cajas de banano, o de toneladas de camarón. Y en realidad, economista de la Torre, ¿son errores que se gestan en el Banco Central y en sus técnicos, o es que meten la mano políticamente en los datos, parámetros, estudios y percepciones que tiene el ex instituto emisor? ¿Qué opina usted? De ninguna manera, Gonzalo. Hay que entender y conocer cómo se manejan las estadísticas oficiales y no solamente las del Banco Central, sino las del INEC. Ahora dándole una mano al Banco Central. Bueno, pero como editor de una revista que de paso no es la parte técnica. No es en la parte técnica y aprovecho la oportunidad para entregarle un ejemplar. Es una revista, se llama Cuestiones Económicas, una revista académica indexada a nivel internacional. Qué es una buena revista nota. Científica que se publica desde hace 38 años con aportes de expertos nacionales e internacionales. Pero le han reactivado porque... Nobel, sí.
Entonces, precisamente mi participación es en la edición de la revista y como es público y notorio, ahí está inclusive mi nombre y con mi cargo en la universidad. Y bueno, y no sería ninguna circunstancia. No, ningún problema, pero es importante. Usted se identifica con este gobierno sí, por de supuesto. alguna manera y por otro lado, usted es un extraordinario técnico, un buen economista como es también Gracias, su Gonzalo. contertulio. Entonces, volviendo a la explicación del Banco Central, hay que conocer cómo funciona el manejo de las estadísticas oficiales de un país, no solo en el Ecuador. No es que se hacen de forma arbitraria y que se cambian las metodologías de un año al otro. ¿Meten la mano tal vez, no, de ninguna manera. Le voy a contar cómo política? No, le voy a contar cómo se hace. Primeramente, se utilizan manuales y metodologías estandarizadas a nivel internacional. En el caso de las cuentas nacionales, que es donde se registran las variables macroeconómicas, se utiliza el sistema de cuentas nacionales. Hay la versión 93 y la última 2008, que es publicado por las Naciones Unidas. Entonces el Banco Central se ciñe exactamente a esa metodología que además es auditada por varios organismos internacionales y muchos de ellos utilizan las cifras oficiales ¿Y esas bases del Ecuador. ¿Son impecables? Por supuesto, dentro del manejo metodológico se hace con la mayor pulcritud y exactitud, al punto que... Las bases de las Naciones Unidas, por supuesto, a la que ustedes apelan. Por supuesto, es lo mejor que existe en el mundo, por eso es un estándar internacional avalado por estos organismos. Entonces, no se puede desviar de esas estadísticas. Dice entonces que han cometido errores? No, de ninguna manera. Entonces, es como se puede interpretar los datos, pero también es importante entender que los datos macroeconómicos no se pueden tener de forma inmediata y por eso justamente de acuerdo a los estándares internacionales las estimaciones se presentan o las cifras se presentan con tres diferentes apelativos. El primero, cuando son las cifras recientes, es decir, lo que cierra el año 2016, las cifras se presentan con carácter de provisionales, porque quiere decir que van a trabajar los organismos, en este caso el Banco Central, en el afinamiento de esas cifras y luego de varios meses tendremos con carácter de semidefinitivo y solo después de un par de años tendremos con carácter definitivo. Así se maneja aquí y en el resto del mundo. Eso implica que se tienen que hacer ajustes en el tiempo conforme se va mejorando la información que se va recibiendo ex post al cierre de un periodo. Ahora, dígnese explicarle a la ciudadanía, la emisión de bonos y la colocación en el mercado internacional de estos bonos, ¿de qué parte el Banco Central para tomar una decisión cuantitativa? Es decir, si hay límites o no hay límites. Es decir, hasta este punto podemos llegar, ya no se puede emitir más bonos. No es una responsabilidad del Banco Central, es del Ministerio de Finanzas. Esto es un endeudamiento del país desde el Ministerio de Finanzas. Pero el consejero... No, el Banco Central ya desde hace mucho tiempo el Banco Central actúa como la entidad financiera del Estado, es decir, es el canal financiero a través del cual se realizan las operaciones, pero las decisiones se toman en el gobierno central y en este caso en particular en el Ministerio de Finanzas. El señor presidente Correa. Decían que por animadversión a esta institución no ha servido y el Banco Central antes sí servía. Obviamente que tenía otros pecados de actuación de interés particulares, que también desubicaban los parámetros, le engañaban a la gente y se beneficiaban o dictaban políticas que beneficiaban exclusivamente al sector privado, digamos. Pero ni uno ni otro nos convencen. ¿A usted cuál le convence? No, es que esto se puede explicar también desde la técnica. ¿Qué es lo que sucede con la dolarización? Evidentemente cambia completamente la dinámica monetaria del país y en ese marco el Banco Central también viene a ocupar otro papel, es decir, deja de ser la entidad emisora de dinero primario, como se dice técnicamente, y pasa a ocupar otras funciones que son tremendamente importantes, que tienen que darse a una economía en dolarización. Entonces el Banco Central adquiere otras funciones, pero por esas funciones también se da una circunstancia. Desde la perspectiva de los países con emisión propia, se maneja la idea de la independencia de los bancos centrales, que puede ser adecuada en esa realidad. Sí. Pero en la realidad del Ecuador dolarizado, con el nuevo rol que tiene un banco central que ya no emite, tiene que articularse mucho mejor al manejo de la política económica en general, y eso implica otro
arreglo institucional, y es en el que está ahora el Banco Central, y por eso las cosas funcionan de esta manera. Pero perdone que insista, el Banco Central de antes ya hubiera limitado el tamaño de la deuda, por ejemplo. Dependiendo de cómo eran los arreglos anteriormente. En las épocas anteriores, especialmente en los 80s, cuando el Ecuador firmaba las cartas de intención con el Fondo Monetario y se realizaba un manejo de la deuda, como todos conocemos, en ese entonces se requería precisamente la firma del ministro de Finanzas y se requería la firma del Banco Central, que era una instancia distinta y separada. ¿Pero el jefe de Estado estaba mejor asesorado? No necesariamente, porque eso depende también de las características técnicas de la orientación política y de quienes estuvieron a cargo de las diferentes instancias. Acordémonos que muchos de los altos funcionarios de gobierno en épocas anteriores simultáneamente eran presidentes de bancos o relacionados con grupos empresariales. Entonces ahí también habría determinados vínculos que podrían haber sesgado esas decisiones. De hecho, intervinieron esos intereses. Así es. Así es. El modelo del Banco Central de ahora le ha permitido este endeudamiento, porque ya pasa a ser solo una instancia de decisión del señor ministro de Finanzas con un poder no limitado, para endeudarse, digo yo. A ver, solo me tomo dos segundos para insistir en un par de cosas. No es una interpretación de las cifras las que yo hice sobre las proyecciones del Banco Central, sino un cálculo de cuánto deberían variar las cifras para llegar a la proyección del Banco Central. Y me quedo con la inquietud de cómo el economista de la Torre sustenta que este año crecerían 12% las exportaciones en términos reales. Respecto a la deuda, la comparación con países que tienen un porcentaje de deuda PIB muchísimo mayor que el Ecuador, muestra una foto incompleta si no se toma en cuenta también el peso que el servicio de esa deuda va a demandar en los próximos años. En el caso del Ecuador, estamos llegando a niveles en que el servicio de la deuda representa cerca del 9% del PIB. Eso va a seguir aumentando porque este gobierno nos sigue endeudando y, por lo tanto, mostrar, si bien el Ecuador está endeudado mucho menos que otros países en relación al tamaño de su economía, el servicio de esa deuda va a demandar un esfuerzo fiscal enorme para los próximos años. Ustedes han calculado en 600 millones. No, pero ahí me refería únicamente a los intereses de los bonos. Hay que tomar en cuenta. Pero déjeme decirle a la audiencia que este momento ya estamos tan endeudados que anualmente requerimos solamente para pagar intereses de 600 millones de dólares. Y solo ¿alcanza la plata para ponerlo en términos ciudadanos? Perdón, Gonzalo, y solo de los intereses de las emisiones de bonos. Y de hecho, tendría que, ojalá esté público el prospecto de la emisión de los bonos, pero eso de que el interés se va a pagar solo al final de la colocación es un tema que al menos a mí me resulta novedoso. Respecto al tema de la transparencia en las cifras del Banco Central, que se base en estándares internacionales para calcular las cuentas nacionales no nos garantiza nada. En Argentina, donde también se utilizaban los mismos estándares, hubo una grosera manipulación de las cifras. El Fondo Monetario seguía presentando las cifras oficiales porque ese es el acuerdo con los países, hasta que ya fue insostenible y tuvo que poner como pie de página que los analistas independientes dudaban de esas cifras. Bueno, llegó Macri, tuvo que hacer una limpieza total del Instituto Estadístico de Argentina y se vio que la pobreza no era del 5%, sino del 30%, que el desempleo tampoco era el que ellos decían y que el crecimiento había sido muchísimo más bajo. Y ya respecto entonces a su pregunta sobre las funciones del Banco Central. El Banco Central... Pero perdone, me detengo en los 600 millones de intereses, pero solamente de las obligaciones que tenemos que pagar hasta el endeudamiento del año 15, o sea, del... Bueno, a ver, si tomamos en cuenta... 2015, no, sí. Porque los nuevos empréstitos van a aumentar los 600 millones, ¿o estoy equivocado? No, de hecho, sí. Entonces, si usted quisiera tomar en cuenta el servicio de la deuda externa que ha contratado este gobierno entre 2007 y 2016, el servicio que considera la suma de capital e intereses que se tendría que pagar anualmente para el próximo gobierno, es decir, para el periodo 2017-2021, representaría un servicio solo de deuda externa de más de 3.500 millones, ¿sí? Solo por servicio de la deuda externa. Hay que sumar la deuda interna y en ese punto vuelvo a su pregunta original, Gonzalo, respecto a las funciones del Banco Central. El Banco Central en los países que tienen moneda propia tiene como función o como objetivo principal salvaguardar el valor de esa moneda. En dolarización, obviamente, el Banco Central ya no puede emitir, ya no se preocupa de ese aspecto, pero en mi opinión debería tener como fundamento o como objetivo salvaguardar
la sostenibilidad del sistema monetario en el país. Ahora, se compara al Banco Central del Ecuador con el Banco Central de Panamá, por ejemplo. El Banco Central de Panamá, que es otro país dolarizado, es también, primero, que no se define como un banco central, y eso lo dice en su propia página web, no somos un banco central. Y el Banco Central de Panamá, si bien ¿cómo se denomina? Es casi un banco de desarrollo. El Banco Central de Panamá, si bien es depositario oficial de los recursos públicos, es decir, al igual que en Ecuador recibe los depósitos de los gobiernos seccionales, de los municipios, de empresas públicas, la gran diferencia es que en Panamá el Banco Central no maneja las reservas de los bancos privados. De hecho, el Banco Central, por llamarlo de algún modo, de Panamá, se llama Banco Nacional de Panamá, es a la vez un banco privado. Si una persona quiere tener su cuenta de ahorros en el Banco Nacional de Panamá, va y por voluntad propia, a diferencia de lo que pasa acá, que los bancos por ley tienen que tener una parte de sus reservas bancarias en el Banco Central, y hace poco usted recordará que se incrementó el encaje. En ese sentido, la comparación no es válida, porque una cosa es manejar los recursos públicos y ser a la vez un banco privado, y por lo tanto, si es que yo como persona deposito ahí, también puedo pedir que me presten. Y otra cosa es ser el depositario oficial por ley, no solo de recursos públicos, sino también de las reservas bancarias privadas. Y en ese sentido, quisiera mencionar que el tema, volviendo al tema de la deuda, que el Banco Central le ha prestado al gobierno ya 4.300 millones. Y le doy un dato adicional. La semana pasada, con cierre, si no me equivoco, al 31 de diciembre, el crédito del Banco Central eran 4.305 millones. Y los depósitos públicos en el Banco Central estaban por debajo de 4.000 millones. Entonces, que nos explique el Banco Central qué plata le está prestando al gobierno, cuando supuestamente todos los créditos que el Banco Central está dando al gobierno estaban sustentados en depósitos públicos. Y en ese sentido, hay que recordar primero dos cosas. El reciente incremento del encaje, que todos los analistas o muchos analistas coincidimos en que generaba el peligro de que se inmovilizaba una parte adicional de los recursos privados en el Banco Central, con el posible objetivo de seguir financiando al gobierno. Bueno, eso parece que se está dando. Y el segundo tema es que a mediados de octubre... ¿No está seguro usted de que eso se está dando? Bueno, de hecho, si es que los depósitos públicos ya son menores que los créditos del Banco Central, hay un es un escenario para debatir y aclarar. Si es tan amable, solo le quería complementar un claro tema, que sí. Porque se viene diciendo que esos créditos son de corto plazo. Bueno, en realidad, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, esos créditos aumentaron en 3.000 millones, de corto plazo no tienen nada porque sigue aumentando el saldo. Y el ministro Rivera, en un debate que tuvimos a mediados de octubre, ofreció una baja importante en esos créditos, dijo de unos 2.000 millones hasta finales de año. De hecho, desde ese debate hasta la fecha, aumentaron en 300 millones, y esa es otra herencia que este gobierno deja a su sucesor, porque finalmente si el Banco Central ya no está prestando únicamente depósitos públicos, que igual tampoco le corresponden, los gobiernos municipales, por ejemplo, necesitan ese dinero, bueno, esa deuda, al igual que la deuda con el IES, se va a tener que pagar en algún momento. Ok, ¿qué planes le aguardan ustedes a Lenín para que pueda solucionar ese escenario si él gana en primera vuelta? Bueno, eso no le podría indicar. No del triunfo de Lenín, sino... No, pero en relación... Pero ustedes deben tener escenarios. Verá, en relación al Banco Central, yo creo que como hay bastante tela que cortar, es importante tener en cuenta lo que ya dije, pero voy a reforzar esta idea, ¿ya? El Banco Central del Ecuador es un banco que opera en una economía dolarizada, que es muy distinta al resto de economías que tienen moneda propia, entonces la naturaleza de su operación va a ser totalmente diferente, ¿ya? Segundo, por la vía de exactamente, la emisión, ya. ¿no? Los bancos centrales en economías con moneda propia han dejado de ser bancos. Lo que han mantenido es el nombre y se han vuelto unos actores ahí que fundamentalmente controlan la cantidad de dinero en la economía hacia el objetivo de inflación. Eso hacen los bancos centrales convencionales. Banco Central del Ecuador en dolarización ya no va a hacer eso ni puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es el papel que le queda al Banco Central en dolarización? Es el de la recirculación de la liquidez. Es decir, una economía se mueve conforme se mueve el dinero. Un comerciante nos va a entender eso, no puede tener el dinero guardado, sino que le tiene que tener, como dicen, trabajando al dinero. Igualito funciona a nivel macroeconómico. Si el dinero está trabajando en la economía crece. ¿En qué trabaja el dinero del Banco Central en estas No, el épocas? dinero se recircula, ¿para qué? Dentro del proceso ahorro-inversión. Es decir, existen actores superavitarios que tienen un excedente de dinero y otros que requieren ese dinero para poder realizar inversiones productivas. Y el banco actúa como intermediario y se gana su... No se gana una utilidad,
realidad, porque no es objetivo, pero es un mecanismo muy fuerte en una economía dolarizada para hacer recircular el dinero. No es una alcancía, ya no es que se quedan ahí los recursos, porque eso sería desde una perspectiva macroeconómica totalmente ineficiente. Entonces, viene a actuar. ¿El ejercicio de recirculación a qué apoya, qué hace para...? A ver, como cualquier banco, todos los bancos hacen tres cosas, ¿ya? La primera, con los recursos que reciben de los depositantes, generan una liquidez. ¿Por qué? Porque el depositante puede venir y retirarle en efectivo cualquier momento el dinero. Segundo, realizan inversiones y tercero, dan crédito. ¿Ya? La diferencia del Banco Central con un banco comercial es que la parte líquida tiene que ser muy, pero muy grande. Y esas son las que se llaman las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene pocos depositantes, pero muy grandes, que podríamos resumir en 4. El primer gran depositante es el gobierno central. Segundo, los gobiernos autónomos descentralizados. 3, el IES. Y 4, el sistema financiero nacional público y privado. Entonces tiene pocos depositantes con mucho dinero, es decir, cuando estos depositantes pueden requerir de ese dinero, van a hacer retiros muy fuertes. ¿Y eso de dónde sale? De la parte líquida que se llaman reservas internacionales. Pero lo que hemos visto es que esta liquidez privilegia al gobierno central. No es que privilegia, sino que se maneja desde una perspectiva técnica. Esa liquidez tiene que ser la suficiente para atender los retiros que eventualmente se den. ¿Qué es lo que sucede? Los bancos solicitaban que esa liquidez cubra el 100% de sus depósitos en el Banco Central. Eso tendría una lógica o sería conveniente en una situación en que todos los bancos, cooperativas, sociedades financieras y mutualistas retiren el mismo día toda su plata al Banco Central. Eso nunca va a ocurrir. Entonces, si se mantienen esos recursos ahí, esperando ese momento que nunca va a ocurrir, es tremendamente ineficiente. Pero hay que entender cuándo nace esta lógica. A un default. No, pero eso no tiene nada que ver. Eso sería el caso de una corrida bancaria en una crisis peor que la del año 99. ¿Ya? Pero ¿Por qué justamente no puede ocurrir aquello? En las condiciones actuales no estamos en una situación de esas. Pero vamos a entender por qué es que se genera ese concepto aquí en el Ecuador de que se tiene que tener el 100% de esa liquidez. ¿Ya? Porque cuando entramos a la dolarización, entramos en un contexto en que se estaba cayendo el sistema financiero y quienes definieron los mecanismos de la dolarización y de cómo se manejaba esta parte líquida que se llaman reservas internacionales, establecían esa posibilidad de que los bancos tengan que recurrir a todos sus recursos del Banco Central porque estamos en una situación en que se caía el sistema financiero. Pero estamos muy lejos de eso, un sistema financiero saludable, entonces sería lo más ineficiente con tener líquidos de esos recursos. Pero no es que el Estado está tomando la plata del sistema financiero. ¿De dónde se toman los 4.400? Es como que se diga que alguien que solicita un crédito en un banco comercial está tomándose la plata de uno de los depositantes. No, evidentemente son recursos de todos los depositantes que se canalizan en diversas formas desde una perspectiva técnica en términos de optimizar una gestión, en este caso el Banco Central, de recircular liquidez. Entonces, definitivamente es un financiamiento que se da al gobierno. ¿Cuáles son los peligros para compararlos con los peligros que advierte en este tema el señor economista Hidalgo? Bueno, el riesgo fundamental que enfrenta cualquier banco es que no disponga de la liquidez suficiente en el momento que le retire. Pero el Banco Central tiene una liquidez enorme. En este caso, esos riesgos. Le cuento, en términos de cobertura de los depósitos de los bancos privados, el Banco Central, si bien no cubre el 100%, lo menos que ha llegado a cubrir, que fue a mediados del 2015, fue el 60%. Es decir, si es que todos los bancos iban al mismo tiempo al Banco Central a pedir el dinero, el Banco Central solo podría darles el 60%. ¿Ya? Pero si nosotros hacemos eso, los depositantes en el sistema financiero, y vamos todos al mismo tiempo al sistema financiero el día de hoy, el sistema financiero solo puede darnos el 20%. ¿Qué quiere decir? Que el Banco Central es mucho más líquido que cualquier banco comercial en relación a sus depositantes y sobre esa base está operando, entonces el riesgo es mucho menor que el que tendríamos los depositantes. ¿Usted está totalmente de acuerdo? No puedo estar más en desacuerdo, de hecho. Porque primero resulta irónico que la función de recircular la economía se limite a un único destinatario de esos créditos, que es el gobierno, que además es un pésimo pagador, ¿sí? Porque, volviendo al ejemplo
de que el ministro Rivera ofreció bajar en 2.000 millones la deuda y esa deuda aumentó en 300 millones, ¿qué garantía tenemos nosotros de que ese único actor económico al cual el Banco Central le está prestando la plata va a devolver efectivamente? Luego, el tema de que el Banco Central haya llegado a cubrir el 60% apenas de las reservas bancarias, hay que tomar en cuenta que si bien los bancos tienen un indicador de liquidez que obviamente cubre menos, un tema que me parece que es básico tomar en cuenta es el de la voluntad. Una persona va a un banco porque confía en ese banco y cree que su dinero está bien administrado. Los dineros que los bancos tienen en el Banco Central está ahí por ley y de hecho el gobierno aumentó en la reciente resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera, la cantidad de dinero que los bancos tienen que tener por ley inmovilizados en el Banco Central. Entonces, hacer una comparación de cuánto cubren los depósitos del Banco Central a los depósitos privados que no están ahí por voluntad propia y que no pertenecen a los bancos, sino a los depositantes del sistema financiero, frente a la cobertura de liquidez que tiene un banco privado en el cual sus depositantes depositan su dinero por voluntad propia, me parece que no es de lo más adecuado, porque el Banco Central no es un banco comercial, e insisto en este tema de que el uso que se está dando a los recursos que el Banco Central le presta únicamente al gobierno, porque no es que está recirculando el dinero a otros actores de la economía, ha sido utilizado, según declaraciones propias del ex gerente del Banco Central, actualmente ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, para pagar atrasos del gobierno. Entonces, es un tema en el cual el Banco Central está saliendo casi a socorrer al gobierno cuando su función, en mi opinión, y en esto obviamente no compartimos la opinión con Carlos, la función del Banco Central, aún estando en dolarización, no tiene que ser el de ser un prestamista para dinamizar la economía, sino en salvaguardar el sistema monetario que yo creo tanto bien ha hecho al Ecuador, y que por eso todos los candidatos presidenciales insisten, incluso con algunas declaraciones como la del señor Moreno, en que lo van a defender. ¿Entre ministros o entre el presidente del Banco Central y el ministro de Finanzas, economista de la Torre? Seguramente para este tipo de escenarios deberá intervenir el señor presidente de la República, no solo porque es economista, sino porque es jefe del Estado, a convencer al que tiene que ceder y disimular que va a correr por una temporalidad, un riesgo bastante significativo como el que usted anotaba. Bueno, a ver, volviendo a lo del Banco Central, no es que no recircula y que solo le da al gobierno, eso es desconocer completamente la operación del Banco Central. También hay un rubro muy importante que se llama inversión doméstica. ¿Qué son estos recursos? ¿Quién maneja eso? El Banco Central, sí, son recursos que canaliza a través de la Corporación Financiera Nacional, es decir, que le entrega a manera de un crédito para que la Corporación Financiera Nacional pueda destinar a través de sus clientes para crédito productivo. Asimismo, lo que le ha financiado al gobierno el Banco Central, ¿acaso que esos recursos desaparecen porque entran al gobierno? Sí, es para pagar a proveedores, pagos atrasados, puede ser para un montón de pagos, pero ¿qué pasa si no se les paga a esos proveedores? Se está restringiendo una actividad económica a sus proveedores. ¿Qué pasa si no se paga sueldos y salarios a la burocracia? Se está restringiendo la demanda agregada en el país, y todo esto se confabula. Y por los sueldos de la burocracia hay que correr el riesgo macro que estaría corriendo. Perdone la ignorancia. Ya, pongámosle del otro lado, porque volvemos al tema original del endeudamiento externo. Aquí sería un endeudamiento interno. ¿Qué pasa si es que el gobierno hubiese decidido por la opción de no endeudarse y restringir el gasto público? Perfecto. ¿Por dónde empezamos a recortar ese gasto? Precisamente con los servidores públicos, mandándoles al desempleo en una economía que está saliendo de un periodo recesivo. ¿Dónde van a ser absorbidos estos empleados que salen del Estado? 2, se deja de generar inversión pública, se suspenden muchas obras, se genera una paralización de actividades privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué es lo que sucede? La economía se contraería todavía más. No es que el modelo se agotó, es decir, no hay los recursos para que el Ecuador siga funcionando. Pero ¿por qué no dejaron a tiempo que la empresa privada asuma también responsabilidades
y gaste su dinero y corra riesgos. Le voy a poner un análisis que ya va desde una perspectiva intertemporal. Cortito porque sí. se me terminó. La economía es dinámica. La economía, para que crezca y con el sector privado, necesita condiciones productivas. Ahí están casi una decena de proyectos hidroeléctricos que van a entrar en operación. Ya tiene una red vial de primera calidad que reduce notablemente los costos para abastecimiento y colocación de productos. Tiene puertos y aeropuertos, se ha invertido en recurso humano para producción. Entonces, con eso la economía tiene bases para que el sector privado ahora sí pueda dar ese salto que no pudo antes por condiciones estructurales. Por condiciones estructurales. Eso amerita otro programa con los mismos protagonistas. Ojalá me comprometan. Muchísimas gracias, economistas. Seguimos buscando la verdad. Informamos a nuestra audiencia. Exa FM obtuvo el puntaje más alto en la